Hola, buenas noches. Bienvenidos a Cara a Cara. Como cada viernes, un grupo de periodistas vamos a entrevistar a un personaje de actualidad. De rutilante actualidad esta noche, la segunda edición del telediario, Luis de Benito acaba de hacer referencia a él. Tenemos aquí en el estudio A4 de Torre España esta noche a Julio Anguita, secretario general del Partido Comunista. Julio Anguita prácticamente ha suspendido la reunión del Comité Central que se estaba celebrando para venir hoy aquí a este programa. Julio Anguita lleva ya 5 meses al frente del Partido Comunista de España y viene de Andalucía, como la mayoría de nuestros líderes políticos o de los máximos dirigentes de la política de este país. Como ustedes saben, él fue alcalde de Córdoba, fue calificado allí, cariñosamente suponemos, como el califa de Córdoba y obtuvo notables éxitos en su gestión política. Julio Anguita nos ha pedido antes de empezar este programa que nos adentráramos poco o nada en su vida personal, cuestión que vamos a respetar. No obstante, yo no me resisto a hacerle un planteamiento inicial. Julio es hijo, nieto y tataranieto de militares. Cuando usted se develó como comunista empedernido, ¿esto no significaba que era un garbanzo negro en su familia? En todo caso, un garbanzo rojo. Pero no fue gran problema. Esos tabúes ya han pasado. Y mucha parte de mi familia pues reconoce que hay un miembro que es del Partido Comunista. Estamos en una etapa democrática donde las cosas ya han perdido sus perfiles agudos, sus tensiones. Estamos normalizados casi todos. Muy bien. También, como cada viernes, un grupo de periodistas en el estudio. Dada la singularidad del tema y su especial enjundia, hemos tratado esta noche de traer compañeros de singular relieve también en la profesión y que su carácter de analistas y, por lo tanto, gentes con gran experiencia profesional en el medio nos acompañen hoy. Tenemos a Eduardo Sotillo. Eduardo Sotillo, ustedes le conocen, hoy es director de Radio Nacional de España, pero en su dilatada carrera ha dirigido prácticamente en todos los medios de comunicación. Prensa, más veces dirigido que dirigido. Más veces dirigido. Además tiene una singularidad en su currículo, y es que estuvo en la otra parte de la barrera. Él estuvo enfrente de los periodistas en la rueda de prensa. Recordarán que fue portavoz del gobierno también Eduardo Sotillo. De Emilio Romero, don Emilio, me llego a decir, poco cabe decir. Emilio hoy es, yo creo, escritor de periódicos. Y Emilio ha probado últimamente el veneno de la radio. Él participa cada noche en la tertulia de la COPE. ¿Esta experiencia es gratificante, Emilio? Bueno, es que el periodismo tiene 3 especies, la de la prensa, la de la radio y la de la televisión. Y los periodistas pueden tener la facilidad de estar en las 3 especies de periodismo, porque son diferentes en cuanto al modo de hacerlo, pero son atractivas. Estoy efectivamente en la prensa y en la radio, en la prensa muchos años, en la radio recientemente. Y Antonio Álvarez Solís. Antonio Álvarez Solís es uno de los más lúcidos y rigurosos analistas políticos de nuestro país. Él alumbró un singular también producto periodístico, fue la revista Interview, que con un formato y unas características harto singulares contenía pura dinamita en su interior. Ahora en tareas más tranquilas, ¿no, Antonio? Ahora estoy mucho más tranquilo. Yo dije cuando dirigía Interview que aquello no era ser director de una revista, era ser el jefe del fortín de Bochest, si recordáis la película. Pero en fin, salí con bien, aún súper vivo. Muy bien, pues ya vamos a adentrarnos en el tema. Pasaba por la redacción antes de bajar a este programa para ver los últimos despachos de agencia en referencia a la reunión que mantenía el Comité Central con Julio Anguita al frente. Julio Anguita ha presentado un informe valorativo de estos 5 meses al frente del Comité Central. Era un informe extenso, 124 folios, creo recordar que tenía, y tan solo 3 folios de estos hacía referencia a la unidad comunista. Julio Anguita, decía yo al principio de este programa, obtuvo notables éxitos en Andalucía. En su primer tiempo de alcalde, fue alcalde por minoría, o con minoría, y en la siguiente votación arrolló. Tuvo justo el doble de votos, al igual que cuando se presentó como líder de Izquierda Unida para el Parlamento, fueron su gestión muy valorada. Bien, al cabo de 5 meses, Julio Anguita, desde el principio, despertó grandes expectativas, pero hoy hay problemas, Julio, en Andalucía, hay problemas en Izquierda Unida de Andalucía, y hay problemas para la unidad de los comunistas. Yo le preguntaría, como primera cuestión, ¿cuál es su valoración ahora, al cabo de 5 meses? Bueno, exactamente son 4 meses y 8 días. El informe que se ha presentado en el Comité Central no tiene ninguna valoración. Simplemente que el secretario general narra y relata lo que se ha hecho, tomando la historia del 12 Congreso, a fin de que los miembros del Comité Central den sus opiniones. Y a partir de esa discusión colectiva sale un informe que ya es tenido como norma de directriz política para todos los militantes del partido hasta el próximo informe del Comité Central. Y en cuanto a esos problemas que acaba de mencionar, evidentemente yo le daría el título de problemillas, y voy a decir por qué.
Las jornadas de Izquierda Unida convocatoria por Andalucía han tenido un éxito de asistencia extraordinario. Ha habido dos fuerzas políticas que se han considerado desligadas de las jornadas y, sin embargo, sí firmaron la convocatoria de las mismas. Obedece a tensiones, a posiciones que quizás estén muy fuera de lo que es la concepción de Izquierda Unida. Claro, una concepción política como la nuestra, que va más allá, a veces tiene que dejarse en la orilla posiciones puramente tacticistas, coyunturales, personalistas. Pero, en fin, esto es siempre el riesgo en toda actividad política. Eduardo Sotillo. Bueno, yo también he visto en la redacción un largo despacho. Naturalmente, los despachos de agencia tienen que ser mucho más extensos que las informaciones, los medios audiovisuales. Pero me ha llamado la atención algo, y es que usted reafirma ahí el propósito de ser alternativa de gobierno, claramente. Y digo que me llama la atención porque, evidentemente, todos los partidos políticos y todos los líderes pues quieren ser alternativa de gobierno. Pero en el seno de su coalición y su partido yo he escuchado otras voces diciendo que ese era, en todo caso, un objetivo a más largo plazo y que ahora de lo que se trataba sería de constituir un grupo creíble, con suficiente peso en el Parlamento, en la vida pública, como para determinar algunos otros comportamientos de otras fuerzas políticas, concretamente del gobierno socialista. Usted es mucho más ambicioso a corto, a medio o a largo plazo. Mire usted, yo nunca fijo los plazos, pero podemos hacer un pequeño análisis. Una fuerza política que no sale con la convicción de que puede ser alternativa es una fuerza política vencida de antemano. Y cuando yo digo que el Partido Comunista de España, dentro del ámbito de Izquierda Unida, debe constituirse en alternativa, lo digo por varias razones. La primera, porque eso obliga al partido a entrar en el análisis de la realidad económica, en estudiar, en debatir y en proponer, junto con la crítica al gobierno de turno, la alternativa consecuente. En segundo lugar, porque eso obliga a entrar en la materia específica de gobierno. Mañana mismo yo he ejercido de alcalde y he tenido que enfrentarme con los presupuestos, con realidades que están ahí, que a veces no me gustan, pero tengo que operar sobre ellas. Además, cogiendo a los maestros o al maestro de maestros, el propio Lenin cuando habla de que hay que operar sobre lo concreto. Quiero decir, por tanto, que nosotros seremos alternativa en la medida que empecemos ya a trabajar para serlo, lo cual también nos hace desterrar de nuestro ánimo esa tentación de la crítica fácil, de la pos-gochista, y que en el fondo solamente se afianza o quiere ser una especie de oposición un poquito mayor, pero no aspira a transformar. Esa no es la postura del Partido Comunista de España y por tanto no puede ser la postura del secretario general. Para ser alternativa hay que creérselo y empezar a trabajar muy rigurosamente para serlo. Emilio Romero. Yo le veo a Julio Anguita con un aspecto de misionero en cuanto a lo que representa la fe y con un poder de convicción grande, como aquellos misioneros que iban a Asia y tenían escaso ambiente y sin embargo tienen una fe grande y profunda para hacerse oír o para hacerse notar. Y dado que en el mundo de Occidente los partidos comunistas son residuales o son testimoniales y tienen esperanzas muy escasas de ser poder, ¿me quiere explicar a mí, Julio Anguita, en qué cifra su esperanza para proseguir y ser un líder de lo que es imposible? Hombre, don Emilio, usted ha escrito obras de teatro y escribió una que yo la vi su representación en Madrid, La Revolución Francesa. Yo he leído también algo de historia y recuerdo, no recuerdo ahora mismo el autor, 15 años antes de la Revolución Francesa, había quien se reía en ciertos salones de la posibilidad de una transformación en Francia. Recuerdo también cuando el propio Lenin, en la Duma, interrumpe al presidente, dice, ese partido existe, se refería a un partido que acometiese las transformaciones. Hubo una carcajada general. Pero situemos el tema en los términos concretos que el señor Romero acaba de situarlos. Los partidos comunistas de Europa Occidental no son residuales. El Partido Comunista Italiano no es residual ni testimonial. El Partido Comunista Francés tampoco tiene una fuerza y una importancia. Y es más, en las últimas elecciones, debido al cambio de representación, el método mayoritario proporcional, pues no ha tenido quizá los escaños que hubiera tenido en el caso de conservarse el otro sistema electoral. El Partido Comunista Portugués tiene, si yo no recuerdo mal, un 18%.
Luego ya hay 3 formaciones políticas en el ámbito del Mediterráneo muy potentes, de los partidos comunistas. Y en cuanto si lo nuestro tiene sentido o no, yo diría que mientras que hay una injusticia, según nuestro punto de vista, unas contradicciones en el seno del sistema capitalista, tendremos que operar sobre ellas. No solamente denunciándolas, que es lo que yo decía antes, sino actuando en lo concreto para dar soluciones. Somos una visión del mundo, somos una filosofía, y tenemos derecho a combatir por ella, con métodos democráticos, convenciendo, actuando, y naturalmente buscamos un lugar, pero no un lugar que nos lo fijen ya in eternum para siempre, sino que aspire a gobernar y a transformar la sociedad. Porque fuerzas políticas que muchas veces han sido desahuciadas, al cabo de 4 o 5 años han emergido. Porque el problema, don Emilio, no es, y con esto termino, si un partido es muy grande o muy pequeño. El problema es si ese partido formula una política correcta. Y en la medida que un partido, aunque sea pequeñito, formule una política correcta, automáticamente eso prende. Un partido grande, si hace una política que no es correcta, termina cayendo. Como dicen en mi tierra las canciones de Marifé de Triana, torre de arena, se termina por disolver en la playa. Antonio. Yo hay una preocupación que tengo como observador desde hace tiempo. Los partidos comunistas a veces han ido renunciando a símbolos, a ciertos términos, a ciertos eslogans, incluso yo diría, que incluso no digo renunciar a ciertos principios, pero sí de alguna manera emplearlos con cierta prudencia. Entonces para mí hay un problema evidente. La sociedad piensa unas cosas y los partidos que la representan hablan a veces con un lenguaje no acomodado a ese pensamiento en profundidad. ¿Qué lenguaje va a emplear ahora el Partido Comunista? ¿Un lenguaje institucional o un lenguaje realmente revolucionario? Estoy totalmente de acuerdo con esas palabras. El señor Álvarez Solís acaba de poner el dedo en la llaga de un problema muy grave, que es la transformación de la llamada clase política, concepto que yo no admito, la transformación en una especie de nueva religión. Los políticos de distintas ideologías entran en las instituciones, dominan una jerga, unas palabras muy extrañas, tienen su mundo, naturalmente se dirigen al oyente, pero en una relación en la cual el oyente ya no percibe qué es lo que se le quiere decir. Y bien, eso exige toda una revolución metodológica. Yo tengo que decir que, por lo menos en el ámbito en que me he movido, siempre he preparado mis intervenciones. Yo creo que se puede hablar de Producto Interior Bruto, de valor añadido, de serpiente monetaria, con palabras muy claras, de tal medida que la gente se entere. Y es más, la condición sine qua non para la izquierda es ejercer lo que en la filosofía griega, o más que en la filosofía, en la mitología griega, se dice de Prometeo. Saben ustedes que Prometeo intentó robarle el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Lo pagó. Sin embargo, nosotros aspiramos, en esta fase, a robar el saber y dárselo a la gente. Sencillo, claro, a fin de que se conciencie y vaya subiendo. Lo cual nos obliga a nosotros, políticos de izquierda, políticos comunistas, a no ser como los demás, sino a hacer durante mucho tiempo un ejercicio pedagógico, didáctico. Lo cual es muy difícil, porque muchas veces existe la tentación de salir y hablarle a la gente para quedar bien. Pero nosotros, comunistas, tenemos incluso que negar y negarnos la posibilidad de quedar bien. Lo importante es que la gente se vaya pensando. En el informe que se ha presentado hoy al Comité Central se habla incluso de la unidad de discurso, de la preparación, de las campañas electorales, del lenguaje sencillo y claro, del estudio económico. A la gente hay que hablarle de economía, a niveles, si quieren ustedes, muy primarios, pero ir elevando el tono hasta que la gente lo entienda. Y ahí nos situamos en esa esfera. Señor Anguita, usted es maestro de profesión, maestro de escuela, en la acepción más machadiana del término. Y digo esto por cuanto me parece interesante que caminemos por el terreno de las ideas, pero con una perspectiva clara de la realidad político-social en que nos movemos. Si me permite otra vez, al filo de las preguntas que planteaban mis compañeros, ustedes han planteado, usted personalmente, su estrategia política muy basada en una formación concreta hoy, y es Izquierda Unida. Izquierda Unida para ustedes es una formación casi interclasista y la plantean como táctica y estrategia a medio plazo. Esto es algo relativamente novedoso. Digo relativamente novedoso porque usted recordará, citaba antes a Lenin, que otro comunista menos conocido, pero de especial relieve, que fue Jorge Dimitrov, ya en la Tercera Internacional
alumbró, incluso personalmente, los frentes populares. Eran otras condiciones histórico-políticas, evidentemente, que nada tienen que ver, pero estaba preñada de la misma filosofía de acción esta práctica política. ¿No estarán ustedes abordando problemas nuevos con tácticas viejas? Bien, vamos a contestar a eso acudiendo a la historia. Los partidos comunistas, que yo sepa, han sido quizás los únicos que han teorizado la política de alianzas. Y se basa en algo que es elemental. Una cosa es la situación objetiva de la gente, cómo está, cómo vive, y otra cosa es la conciencia que la gente tiene de su propia existencia. Hay gente pobre, gente que vive mal, que sin embargo considera que el orden social existente es justo. Y a veces pues vota a derecha u otras opciones distintas de la izquierda. El problema entonces, para los partidos comunistas, es intentar que a nivel de pensamiento, a nivel subjetivo, toda esa gente se reconozca como pertenecientes a una misma clase, una misma capa. Pero a la hora de acumular fuerzas, esto pasa como en la guerra. Hay un enemigo principal, un enemigo secundario, hay un aliado principal, aliado secundario. Para llegar al socialismo no pueden llegar solamente los partidos comunistas y la clase trabajadora en sensu estricto, es decir, los que trabajan con las manos. Tienen que llegar pequeños y medianos empresarios, pequeña y mediana burguesía, una serie de alianzas que no se pueden hacer porque uno lo predique por la calle, sino porque coincidan en un proyecto. Eso es Izquierda Unida. En vez de decirles, señores españoles, hay muchos problemas, en primer lugar, en vez de rajar tanto y criticar tanto, vamos a ponernos a trabajar a ver cómo lo solucionamos. Claro, no se les puede decir, cojan ustedes el carnet del Partido Comunista, sino, por ejemplo, objetivo. ¿A ustedes qué les parece empezar a trabajar por una sociedad de pleno empleo, sabiendo dónde estamos, al borde del siglo XXI? Hay entonces una gran cantidad de españoles que están de acuerdo con eso, con el proyecto. ¿Qué quiere decir trabajar por una sociedad de pleno empleo? Significa operar en el ámbito inmediato, con la Constitución en la mano, con la planificación económica, fijarse que todas las políticas vayan tendentes a esa generación de empleo que implica creación de riqueza. ¿Con qué proyecto? Con el proyecto de crear empleo. El proyecto se llama en concreto Izquierda Unida y significa plantearle a la sociedad que todas las políticas alternativas que vayamos elaborando vayan confluyendo a una situación económica que permita acercarse a eso, lo cual significa transformaciones incluso en actitudes mentales. Significa, por ejemplo, en la actividad sindical, entrar de lleno en temas como pluriempleo, horas extraordinarias, reducción de la jornada laboral. Significa conectar con el ámbito europeo y significa entrar también ante las dificultades que plantea la revolución científico-técnica, en que hay que hablar ya de un nuevo orden económico mundial, es decir, entrar en lo concreto. Como decimos en mi tierra, mojarse de barro, mancharse, pero ese es el objetivo. Bueno, usted decía antes, y yo estoy de acuerdo, en que los políticos tienen como un reto y un desafío que es hacerse entender por la gente. Y yo creo que los periodistas también. Es decir, estamos tantas veces juntos los políticos y los periodistas que al final casi sirven las reglas de unos para las reglas de los comportamientos de los otros. Bueno, yo he aprendido mucho en estos primeros minutos, de historia, incluso casi diríamos que de una teoría que usted tiene muy bien elaborada, efectivamente, sobre cuál es su proyecto político. Decía que había que pasar de la simple denuncia de lo que está mal a la propuesta concreta de lo que está bien. Y ha mencionado algo que me ha interesado mucho porque ha sido un repaso por el arco mediterráneo de la situación de los partidos políticos y los partidos comunistas italianos. Pregunta muy concreta. Entre el modelo de Cuñal, modelo de corte stalinista, que efectivamente tiene en torno a un 18%, pero que se ha movido siempre en la barrera del 18%. Y además, por todos los sondeos y todos los estudios sociológicos, parece que es muy difícil que, aun en los mejores momentos más favorables a la situación del Partido Comunista en Portugal, pasara de ese 18%. Se podría encontrar, por ejemplo, el modelo italiano. Un Partido Comunista italiano que incluso ha debatido hace poco si se podría caminar por la vía de la socialdemocracia. ¿Usted hacia dónde se inclina más? ¿A quién tiene más ganas de conocer y qué experiencia cree que es mejor en la situación española? En principio, yo quiero conocer a toda la familia. La familia viene de un tronco común. Manifiesto Comunista de 1848, El Capital, la Revolución de Octubre. Por diferencias geográficas, históricas, pues entre la familia hay discrepancias y también visiones distintas.
Pero yo no descalificaría al Partido Comunista Portugués como corte stalinista. Voy a dar un dato. Los informes que realiza el señor Cuñal son un modelo de elaboración colectiva. Es muy interesante. El Partido Comunista Italiano ha tenido que vérselas en la Segunda Guerra Mundial, entró triunfante con las armas en la mano después de la Guerra Mundial, formó parte de gobiernos municipales, tiene una herencia histórica que no conviene olvidar, la escuela florentina en política, Maquiavelo, todo eso que ha significado, y por tanto, enmarcado en su terreno, da unas salidas propias. Pero nosotros somos el Partido Comunista de España. En un momento en que aspiramos, aparte de ser alternativa, decir algo en el concierto de partidos comunistas de toda Europa occidental. Y partimos de una base. No tenemos ningún dogma, sí una serie de principios, de objetivos, escuchamos a todo el mundo y elaboramos nuestra propia política. Y en ese sentido, Izquierda Unida es una creación puramente original del Partido Comunista de España. Eso es lo que vamos a intentar aportar. ¿Pero no está más cerca en estos momentos, de una manera cualitativa, de uno o de otro modelo? No. ¿O del francés? Para hacernos una idea. No, señor Sotillos, es que yo rehuyo constantemente el que nos asimilen a tal o cual modelo, porque automáticamente perdemos frescura. Somos nosotros. Son los demás los que pueden ser distintos. Somos comunistas y somos españoles, con una historia que está ahí y con un objetivo. Entonces, y no es por evadirme, porque esto que yo le estoy diciendo a usted, lo he dicho en reuniones políticas, no fijaros en modelos, el modelo nuestro somos nosotros mismos y lo que queremos. Eso sí, las relaciones con la familia lo más cordiales posibles. Vamos en principio con una pequeña síntesis de la historia. El comunismo nace en la Unión Soviética, es la inspiración de todos los demás, y tiene unos dirigentes históricos, después de Lenin, que son Stalin, después en cuanto a la relevancia Brezhnev, y ahora aparece la modernidad de Gorbachov. En el comunismo español, pues en principio fue José Díaz en la República, pasionaria, y finalmente en el exilio Carrillo. ¿En qué modernidad está usted, si lo estuviera, del comunismo español con su perestroika, o sigue usted siendo un clásico? Le hago una advertencia maliciosa. Cuando Gorbachov ha explicado en varias ocasiones la perestroika, lo que deja muy claro es que ni partidos políticos ni nacionalismos. Póngase usted en España y dígame, ¿es moderno con perestroika española? ¿Y cuáles son sus soluciones de Estado en el supuesto de que tuviera esta facilidad? Bien, tendré que agotar un poco más de tiempo. En principio, una clarificación, y yo me valdría de un ejemplo de tal manera que no molestase a nadie. Pero imaginemos que cualquier organización religiosa, cualquiera, ya montada en el transcurso de siglos o de cientos de años, viese aparecer por las puertas al fundador. Ocurriría un terremoto. Ocurriría un terremoto. Yo he leído todo lo que ha escrito Gorbachov, el texto del documento que se ha presentado a esta 28 conferencia, y tengo que decir una cosa muy clara. Ahí está el espíritu más vivo de Lenin. Lo que pasa es que Lenin después fue traducido, adaptado, fosilizado por el propio Stalin. Y claro, en ese momento, que es acercarse a la realidad, debatirla, explicarla y apostar, Gorbachov hace una apuesta. Le saldrá bien, le saldrá mal, eso es otro problema. En cuanto al problema de las nacionalidades o el problema de la concepción de Estado, le voy a decir al señor Romero lo que le dije al señor Venegas el otro día, cuando se nos llamó, para que diésemos nuestras opiniones acerca del desarrollo de las autonomías. Le dijimos lo siguiente. Primero, quizás desde la época de Javier de Burgos es un tema no resuelto en España, por lo menos se resolvió creando las provincias, llega la Constitución del 78, se desarrolla el título octavo, pero ahora mismo hay graves problemas. Luego tenemos delante de la mesa el Estado. Y ante esto no vale en absoluto argucias, fintas o maniobras electorales de nadie, ni del gobierno ni de la oposición, sino soluciones alternativas. Tercero, hablar del Estado significa hablar de la distribución del poder, hablar de la financiación de las comunidades autónomas, el sistema de financiación, hablar de los ayuntamientos. Un ejemplo, entre comillas, el 85% de los ayuntamientos españoles tiene menos de 1.500 habitantes
en una estructuración del Estado, esto es importante, ir corrigiendo esto. Significa hablar de la administración pública, significa hablar de los problemas de las nacionalidades, significa, en definitiva, que tenemos un marco supranacional y, en nuestra opinión, dirigido en su momento a lo que llamamos Estado federal, que puede haber varias formas de Estado federal, pero partiendo del título octavo. Pues bien, este es nuestro marco. ¿Llegaremos todas las comunidades a tener el 151? Si esto ocurriera, yo aquí también planteo un problema. ¿No habría quizás algunas comunidades que pidiesen quizás más? Estos problemas hacen que tengamos que debatir el llamado Pacto de Estado con mucha tranquilidad. Y nuestro partido se comprometió, aparte de dar ya las primicias, a que iba a ser fiel en el planteamiento del problema, duro de pelar tal vez, pero sin argucias. Y nos comprometimos, junto con Izquierda Unida, porque aquella misma tarde llamé a los compañeros de Izquierda Unida para informarles de lo que había, a plantear un documento serio sobre la concepción de Estado, pero al servicio de una visión económica dentro del contexto europeo. ¿Estado para qué? Y en cuanto a los partidos políticos, yo no creo que no hay duda de que el Partido Comunista de España peleó por las libertades y por las libertades de los demás. Y permítanme una anécdota. Hablando el otro día con un militante de nuestro partido, vieja gloria de nuestro partido y joven por lo que trabaja, cuando estaba siendo sometido a tortura, hace ya tiempo, le dijeron, ¿usted qué quiere? Y él dijo, una sociedad en la que yo no esté donde usted está, ni usted donde estoy yo, sino para todos. Se mide usted por senderos gloriosos, ¿eh? Pero... Formule la pregunta más concretamente y contestaré. Lo que le quería decir es que sigue la ideología comunista, fuera de lo que entendemos en Occidente como pluralismo político, social, económico y cultural, y sostiene el Estado y partido único, ¿forma parte de la ideología del comunismo español? Mire usted, el propio Lenin, y ahora voy al comunismo español, decía, no toméis nunca el modelo soviético en otros lugares. Y dijo algo que es impresionante. Dice, no hay dos democracias, democracia proletaria o democracia burguesa, hay grados en la democracia. La apuesta nuestra es profundizar en democracia. Pero, don Emilio, profundizar en democracia significa no solamente que haya más libertades, sino que haya más bienes más repartidos. La democracia económica que en este país no existe. Luego apostamos por ella, consecuentemente. ¿Para qué? Para que el derecho a voto esté perfectamente reflejado en un ciudadano que come, que tiene un puesto de trabajo, que se ilustra, que calcula las opciones políticas que tiene que hacer porque no está ante la angustia del puesto de trabajo. Por eso apostamos. Eso es Orell. Siento, Antonio, siento tener que cortar el debate en este momento. Volveremos con ustedes en un momento. Las mejores rebajas del año en El Corte Inglés. Hola, otra vez con ustedes. Sí, para hablarles de rebajas. Pero Volvemos con ustedes. Tratamos de mantener esta charla que al principio califiqué como enjundiosa con la máxima agilidad de que somos capaces. Antonio Álvarez Solís. El pecado de la modernidad, ya que ahora se emplea tanto estos días, el pecado de la modernidad nos lleva muchas veces, creo, a la obsesión de olvidar la historia, de olvidar además la historia de los momentos brillantes o de los momentos brillantes popularmente hablando. Es decir, cuando se habla de Izquierda Unida, a mí se me va como español inmediatamente la memoria al Frente Popular. Los destinos parecen ser lo mismo, los objetivos parecen ser los mismos. Pero ahí hay una cosa que yo querría preguntar de una manera muy sintética. Parece que hay una obsesión actualmente también, una pequeña obsesión, el Partido Comunista, de olvidar un poco las señas de identidad del Partido Comunista, es decir, de olvidar aquello de que el Partido Comunista no es dominante, pero sí dirigente. Es decir, en ese Frente Popular, en esa Izquierda Unida,
en esa reunión, digamos, de masas, diferentes capas y clases, ¿se va a disolver el Partido Comunista realmente o va a conservar su identidad? Yo he manifestado en muchas reuniones, aparte de que hay diferencias entre el Frente Popular e Izquierda Unida. El Frente Popular surgió como necesidad de combatir a los fascismos. Hoy estamos en una situación democrática y, por tanto, nos unimos. Una pequeña interrupción. ¿No hay fascismos ya realmente en la vida que vivimos? Bueno, si lo hacemos en sentido vulgar, tal como se conoce, no. Ahora bien, a niveles de psicoanálisis, de actitudes, de ciertas manifestaciones de organizaciones, posturas personales, siempre es una fiera que está acechando. Ya he hecho el comentario. Hay una diferencia, porque Izquierda Unida intenta colocar a la gente a trabajar en torno a un programa de transformación. Me preguntaba entonces si las señas de identidad se pierden. Yo creo que se pierden al contrario, si el Partido Comunista se encierra en sus sedes. ¿Por qué? Porque entonces se fosiliza, se sacralizan los símbolos y no trabaja con la sociedad. Necesitamos a la gente como el aire que se respira. Y lo que nosotros decimos es que el Partido Comunista en Izquierda Unida, o en cualquier otro tipo de alianza, tiene la obligación de ser hegemónico, de ser dirigente, pero por una razón, porque se lo gane, porque sus militantes aporten las mejores soluciones, porque debatan primero, porque sean los más rigurosos a la hora de elaborar política, porque sean los mejores a la hora de combatir, porque sean las mentes más lúcidas. Esa hegemonía para el Partido Comunista de España la quiero yo y voy a luchar por ella. Ahora, la imposición dogmática del carné, o porque lo decimos, esa no es la hegemonía, eso es tiranía. Entonces no se pierde. Yo calificaría que el propio Partido Comunista debe ser una teoría política que se organiza para transformar la sociedad. Luego tienen que estar en contacto con ella. En los clásicos se dice una cosa muy curiosa, muy importante. El Partido Comunista no hace la revolución, la organiza. Y es ahí. Al organizarla tiene que estar en contacto con la gente. Luego no hay riesgo. Yo cuando veo el riesgo es cuando se nos dice de alguna parte, ustedes tienen que ser comunistas, comunistas. Lo cual quiere decir dogmáticos, dogmáticos. Se es comunista y, acogiéndome a Marx, el movimiento real que elimina y supera la contradicción actual, trabajando constantemente, resolviendo problemas hacia un lugar al cual se quiere ir, ¿no? No hay miedo. Y también digo, tampoco desaparece la hoz y el martillo del Partido Comunista de España. Pero ¿se resuelven realmente esos problemas? Le voy a formular una pregunta concreta. La estrategia comunista, fundamentalmente en lo que respecta a la organización, se basa en el centralismo democrático. Usted apela continuamente sus referencias a Lenin, a Marx y a Engels, me parece que en un principio. Bien, hay otros teóricos del comunismo que avanzaron incluso en lo que podría ser la elaboración de la estrategia organizativa comunista. ¿No están queriendo ustedes para sí algo diferente a lo que quieren para los demás? Ocurre que en su partido hay varias familias que una vez que entran, me permiten el vulgarismo, en Gresca, se disocian, se separan. Santiago Carrillo, antes hacía referencia a él, Emilio Romero, lleva 40 años. En fin, no citaré otros líderes comunistas, pero están ustedes al margen de planteamientos de unidad concreta. ¿No es esto antitético en sí mismo? Bueno, la historia del movimiento comunista, la historia de los partidos de la clase obrera y la historia incluso de los anarquistas está llena de enfrentamientos, disensiones, salidas de grupos. Hay que coger y ver la historia, está llena. Es más, un detalle importante de la historia. Cuando entra en España la democracia, había más hoces y más martillos que ahora, muchos más. Han desaparecido unos, otros se han entregado en el Partido Comunista de España. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre simplemente porque hay grupos, o bien no se sienten representados por la política que el partido está llevando, o porque quizás conciben que pueden luchar mejor por la causa fuera del Partido Comunista de España. Y al principio todo eso es normal. Lo malo es cuando pasan un año, 2, 3 y 4 y vemos la situación de cada uno. El centralismo democrático para mí es algo que hay que mantener constantemente y además es una norma muy corriente, que significa libertad plena para que todo el mundo discuta. Ahora, cuando se toma la decisión, automáticamente la minoría se supedita a la mayoría. Eso es muy normal. Tan normal que partidos que no son leninistas pues lo aplican de una manera que ya más que democrático es centralismo. Es decir, yo creo que es muy normal, muy lógico. Pero lo normal es que se escindan, que se creen otros grupos. Ya, lo normal, yo no creo que sea lo normal. Creo que es, desgraciadamente, lo habitual en los últimos años. Pero es que en la política española
ha habido un fuerte componente de personalismo, bien por cómo se han concebido las elecciones, bien porque los varones, bien porque en los pasillos de las cortes, salir en la prensa, salir en televisión, se ha cultivado demasiado el ego y automáticamente cada uno se ha creído un pequeño Napoleón y se ha llevado su hueste. Después se ha visto que no se llegaba a Napoleón. Vamos a ver, señora Guita, yo voy a dar una especie de salto atrás a dos preguntas antes y una respuesta suya sobre un tema que me parece apasionante y además clave. Como usted decía antes, estoy de acuerdo en la situación actual española, que es el tema de las nacionalidades, los nacionalismos, la constitución del Estado. Me parece muy interesante ese encuentro que usted refería con el señor Venegas. Creo que no se ha tocado demasiado en los medios de comunicación y creo que ha sido un acontecimiento realmente político que puede tener repercusiones en el futuro y ojalá sean buenas repercusiones. Yo sé que a usted el tema de las nacionalidades le importa bastante, hemos hablado alguna vez, y entonces le hago la pregunta concreta. En su propia idea, en la que usted tiene, que luego será sometida a debate en ese documento que van a elaborar, entra claramente el concepto autodeterminación. Lo digo porque, por ejemplo, en Cataluña, pues el Partido Comunista se ha presentado una oferta electoral con independentistas, claramente. ¿Usted asume eso? Bien, una primera precisión. El Partido Socialista Unificado de Cataluña, que son los comunistas de Cataluña, es un partido independiente del Partido Comunista de España, aunque las relaciones son cordialísimas. No es que yo lo asuma, es que mi partido, desde 1975, cuando se elabora el manifiesto programa aún vigente, habla de la autodeterminación de los pueblos de España. Lo que pasa es que con esta expresión no se puede hacer alegrías ni frivolidades. Autodeterminación significa la capacidad de un pueblo en un momento histórico concreto de poder fijar libremente sus destinos y la consecuencia para ese pueblo que la elección suponga. Porque hay concepciones de autodeterminación que significan simplemente escritos en pancartas, enfrentamientos con el gobierno central, pero después, sotto voce, bajo cuerda, manifiestan que no podrían vivir económicamente en la independencia. Por eso le hacía referencia cuando hablé con el señor Venegas que esto era una cosa muy seria, y no es porque el señor Venegas participase de la filosofía que acabo de denunciar, sino que había que tomarla con mucho cuidado. Si un pueblo, los pueblos que componen España, después de un proceso serio, decide que tiene que acogerse a la autodeterminación, que es la posibilidad de elegir libremente su destino, pues hay que decir que sí. Y con las consecuencias que se deriven de esa decisión, clarísimamente. Yo voy a hacerle una pregunta a tenor de lo que ha manifestado mi compañero Álvarez Solís. Yo no creo que Izquierda Unida tenga ningún parentesco con el Frente Popular. El Frente Popular tampoco estuvo frente al fascismo, sino frente a la derecha democrática de Gil Robles y frente al centrismo de Lerroux o la moderación de la Calaza Mora y de Maura. Por lo tanto, aquel fue el Frente Popular que tenía dentro entonces movimientos no democráticos del anarquismo, del socialismo y del comunismo. En fin, son otros temas de la historia. Pero ahora vamos a lo principal. Esta Constitución nuestra del 78 no puede integrar ciertos aspectos de las ideologías ni comunista ni socialista. Es una democracia liberal y social. Entonces, acaba de decir un comunista catedrático en Sevilla, Javier Pérez Royo, la difuminación de la izquierda. No se ha concretado todavía la izquierda de nuestro tiempo. Y entonces, desde las posiciones de Julio Anguita, ¿cuáles son las acusaciones principales al no ejercicio de la izquierda en el socialismo dentro de la Constitución? ¿Cuáles son los reproches cuando estamos hablando de la obligatoriedad de servir esta Constitución? Bien. Hombre, más que una precisión histórica, un comentario también, porque don Emilio Romero acaba de hablar de historia y ha entrado en el terreno en el que tengo, digamos, cierta carencia. Efectivamente, en 1934 se constituye el Frente Popular y tiene a los gobiernos de derecha, pero ya se nota en el ambiente internacional y nacional la emergencia de toda una filosofía. Incluso creo que al propio Gil Robles se le saludaba a veces con el nombre de jefe, me ha parecido leer. Es decir, había toda una sintomatología, y además era un fenómeno en toda Europa, que hace ya formar la teoría de los frentes populares, que además la formula Dimitrov. Pero en fin, vamos a dejar esto, era simplemente una tentación que no puedo evitar. Más o menos yo esperaba esta
pregunta, y voy a coger el texto constitucional. Nosotros no nos situamos. El de la planificación y el interés general. Sí, efectivamente, yo lo repito muchas veces, pero sí, simplemente recordar que ya nos daríamos con un canto en los dientes y trabajaríamos a tope si los artículos 128, 129, 30 y 31 de la Constitución comenzasen a aplicarse. ¿Por qué no los lee íntegros? Porque es que la riqueza está al servicio del interés general, pero no establece el método del interés general respecto a la riqueza. Y en cuanto a la planificación, puede ser indicativa u obligada, pero no dice cuál de las dos en ese texto. Quizá resulte en exceso prolijo la lectura. Ahí están las dos lecturas de la Constitución, don Emilio. Ahí claro. están las dos lecturas de la Constitución. Yo me apunto a la que seguramente usted no está de acuerdo. Sí, yo estoy con la Constitución. Sí, digo la lectura. Antonio. Estos días hay en el ambiente un entusiasmo realmente espléndido sobre nuestra situación en Europa. Incluso ahora no hay vicepresidencia, después vendrá la presidencia, en fin, porque nos toca rotativamente. Y ahí, yo hace muy pocos años asistí en Lisboa a una reunión de brillantes economistas, no evidentemente muchos de ellos de la izquierda, lusos y españoles. En ella se dijo algo muy importante que no se hizo público, que nuestro ingreso en el mercado común supondría la europeización de unos 12 o 14 millones de habitantes y la depresión del resto bajo los niveles que tenemos ahora, debajo de los niveles que tenemos ahora. Y esto entonces me interesaría mucho saber una cosa. ¿Qué postura tiene el Partido Comunista respecto a Europa? Porque claro, ya estamos ahí, pero evidentemente tengo la sensación de que los pueblos mediterráneos, Portugal e Irlanda, suponemos de alguna manera el reemplazo de cierto colonialismo exterior que hoy ya es más difícil. Bien. Formula el señor Álvarez Solís una pregunta que entra de lleno en el informe que se está debatiendo en el Comité Central y que además refleja una discusión habida ayer por la tarde y hoy por la mañana en el partido por el área de Estado con nuestros parlamentarios, nuestro personal en Europa, el área de planificación económica, el área de relaciones internacionales, acerca de la política nuestra en Europa. Hemos quedado, aparte de este debate, en acopio de material y en noviembre, diciembre, el Partido Comunista de España lanzará su política una vez discutida en el partido, quizás después de un comité central ampliado o una conferencia del partido. Pero hay elementos que vamos a adelantar. Estamos en Europa. Hoy hay que trabajar en zonas geográficas de actividad inminente y nosotros tenemos que trabajar en Europa, porque estamos ahí. No nos llamamos a engaño de que la Europa de Spinelli tiene dos lecturas, la lectura conservadora y la lectura social. Ahora mismo se está aplicando la lectura conservadora. Sabemos perfectamente que desde que se funda la Comunidad Económica Europea hasta el año 80, la diferencia entre las regiones más ricas y más pobres seguía siendo de 6-1. Y con la entrada de España y Portugal es de 12-1. Sabemos perfectamente que estamos ya en una comunidad económica donde el acta única puede ser un cierto peligro para la economía española si no damos un giro político a esa acta única y a sus contenidos. Sabemos perfectamente que Europa no es fácilmente reducible al mercado común europeo, simplemente porque queda fuera Bohemia, que eso sería muy importante, eso sería entrar en un discurso histórico. Sabemos perfectamente que tenemos que ir a ese reto y no lo desdeñamos. Lo que pasa es que el Partido Comunista, sabiendo que ahora mismo el eje París-Bonn, la UEO, el proyecto Eureka, el proyecto Sprit, lo que está ocurriendo en la agricultura española con los estabilizadores, lo que está ocurriendo con las cuotas, lo que va a ocurrir con el acero en Insidesa, los 20 millones de toneladas que son sobrantes, los excedentes, nos sitúa al partido ante lo siguiente: estamos en Europa y tenemos vocación de trabajar en Europa. Se decide clarísimamente. Pero no para entrar en la Europa del statu quo. No la aceptamos. Trabajamos en esa Europa para intentar cambiar la dinámica, la Europa de la izquierda. Lo cual significa además entrar en un momento en donde el discurso puramente europeo está quedándose de modé, porque hoy hay que hablar del nuevo orden económico internacional. Ahí está el problema de la deuda, ahí está el problema del tercer mundo. Y también rechazamos ese concepto eurocéntrico de Europa como la del espléndido aislamiento, sin tener en cuenta cuál es su flanco sur y el flanco sur del flanco sur. Entonces, resumiendo, aceptamos el reto y vamos a Europa, pero preparados para intentar cambiarla. Pero, señor Anguita, ¿por qué no se une usted con sus homónimos, aunque solo fuere para abordar esta cuestión frontalmente? En la construcción de Europa, formaciones de otro espectro político tienden cada vez más
a uniones estrechas para la elaboración de políticas estratégicas, socialistas o socialdemócratas, liberales, democracia cristiana, y ustedes los comunistas parecen no hacer gala del internacionalismo proletario, parece que cada uno va por libre. Bien, lleva usted razón en esa crítica. Evidentemente no se puede decir que la unidad dentro del grupo comunista en el Parlamento Europeo sea un dechado de perfección, pero yo hablo ya como PC, y el PC, en sus documentos congresuales, en el informe que hoy se está debatiendo en mi partido y en documentos anteriores y en la perspectiva de trabajo, va a ir a Europa para intentar poner de acuerdo, discutir con ellos a los partidos comunistas de Europa Occidental. Y es muy importante porque esto hay que enlazarlo con el sentido de la alternativa. Si queremos ser alternativa también tenemos que tener una visión europea y en principio vamos a dialogar con la familia, lo cual no excluye en absoluto que no intentemos formar un bloque, según la coyuntura, con partidos socialistas, socialdemócratas y todos aquellos que intenten cambiar la dinámica de Europa. Pero en principio la familia, y pongo un ejemplo, a final de este mes creo que tengo un acto, aparte de un diálogo y un encuentro con Álvaro Cuñal, y voy a Estrasburgo el martes y miércoles y se están preparando entrevistas con otros secretarios generales para que se vaya retomando la unidad del discurso nuestro, porque reconozco ese hecho, pero nosotros nos hemos atribuido, aunque sea modestia, el papel de intentar poner cierta cohesión en nuestra familia. Yo renuncio a hacer una pregunta enjundiosa y esta vez le voy a hacer una pregunta rápida. Todos los gobiernos, cuando acceden al poder, acaba de ocurrir en Francia, toman alguna medida emblemática, ¿no? Por ejemplo, la subida del salario mínimo, la devaluación de la moneda, algo que es la primera señal, lo que estaba ya preparado en esas carpetas preparadas para gobernar, que se tienen previsto. Algo, lo primero, el saludo a la sociedad con su... ¿Usted tiene un decreto preparado? ¿Cuál sería el primer decreto, la primera medida más urgente, aunque no la tenga preparada, pero alguna medida, cuál le parece a usted la más urgente adoptar en España? No, porque yo ahora mismo pecaría de pretencioso y de electoralista, y eso me molesta mucho, si yo dijese ahora qué es lo que haría si piso la Moncloa. Pero quiero aproximarme un poco a la pregunta que usted acaba de hacer, pero en la primera parte de mi respuesta quiero decir que rechazo todo ese tipo de propaganda electoral que dice yo haré, yo haré. Yo me he caracterizado siempre en todas mis campañas electorales por decir esto es lo que se puede hacer y esto ya veremos, depende de la fuerza. Sin embargo, dándole vueltas a la cabeza en discusiones con algunos compañeros, yo creo que después de un estudio económico y planificación económica, lo más urgente que habría que hacer, medida emblemática, es subir determinado tipo de pensiones, para empezar. Eso pienso que habría que hacerse, porque lo que uno ve por las calles, los datos que cada mañana uno lee, son escalofriantes. Naturalmente eso incide en la propia planificación, puede incidir sobre el tema de la inflación, etcétera, etcétera, por eso hay que estudiarlo. Pero yo pienso, y fíjese, no sé si alguna vez seré presidente del gobierno, pero sí sé que estoy en la calle y veo lo que hay. Quizás fuese una de las medidas, digo quizás y con todas las cautelas, señores, por intentar ser, diría yo, cortés con usted y contestarle, ¿no? Pero haciendo antes las advertencias de que no me gusta. Pues sea usted cortés todavía dos veces más, dígame dos tomas de posición suya ante dos cuestiones pues muy candentes. ¿Plantearía usted un referéndum para salir de la OTAN? ¿Plantearía usted la posibilidad de ruptura del convenio con la Santa Sede? Mire usted, en el tema de la OTAN sí, pero ni de entrada ni de salida, que se plantearía. Y en cuanto a la Santa Sede, yo pienso que hay que tener relaciones cautelosas pero firmes. Y voy a explicarme. Yo entiendo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana representa el sentir de una gran cantidad de españoles, están en sus creencias, muchas veces en sus costumbres, más que en la creencia, pero está ahí, y por tanto hay que respetarla, pero sabiendo perfectamente que la propia Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por definición, hace referencia a otro plano, y por tanto no permitiría ninguna injerencia en el plano temporal, absolutamente ninguna. Como de la misma medida tampoco yo me podría ingerir si la casulla que lleva el domingo el sacerdote es de tal color o tal otro. Señora Anguita, este tema que usted no ha contestado a Sotillos, OTAN, sé que es muy sensible al Partido Comunista. Han sido muy confortadoras las reuniones de Washington y de Moscú respecto a la limitación de armamentos nucleares. Pero después hay una resistencia europea en orden al armamento convencional porque, al parecer, el mundo del este tiene más armamento que Europa en lo convencional.
Y entonces, en estos momentos, y en esta situación, cuando Europa dice, celebramos mucho las conversaciones de Moscú y de Washington, pero tenemos que reforzar o equilibrar el armamento soviético, la actitud que tienen ustedes frecuentemente contra bases fuera, OTAN, ¿por qué no la tienen respecto a lo de Varsovia, el mundo del Este y Rusia, que es también una situación beligerante o guerrera? Bien, vamos a contestar, don Emilio, Sí. porque me vine preparado. Imaginaba que vendría la pregunta. En principio, están ustedes, bueno, entrevistando al secretario general de un partido que se ha caracterizado por una gran independencia, para bien o para mal, ante un partido que en el 68 se pronuncia sobre la invasión de Checoslovaquia, firmemente, con toda independencia. Sería un acierto o no, pero se hizo. Y que se pronuncia sobre Afganistán. Esa independencia del Partido Comunista de España respecto a otros partidos mayores o menores es sagrada y la pensamos seguir manteniendo. Ahora bien, desde esa independencia yo le voy a leer a ustedes los datos que el almirante Antoine Sanguinetti, francés, y Jonathan Dean, o Dean se escribe, no sé inglés, dan sobre los efectivos del Pacto de Varsovia y de la OTAN. Y aquí están. Para empezar, un pequeño dato. Las divisiones de la OTAN son más grandes que las del Pacto de Varsovia. Entre 22.000 y 18.000 efectivos son las de la OTAN. Las del Pacto de Varsovia entre 9.500 y 13.000 hombres. Y sigue. Permítanme que le lea, que tarde menos que hacer un largo discurso. Jonathan Dean indica las tres principales fuentes de distorsión en los análisis del balance militar este-oeste en Europa. La primera, que utilizan tanto la OTAN como el afamado y conservador Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, consiste en sumar como fuerzas militares el 1,5 millones de efectivos que la Unión Soviética utiliza para construcción de vías férreas y carreteras y para otros servicios de mantenimiento e infraestructura. La segunda, la distorsión geográfico-militar derivada de considerar que todas las fuerzas armadas soviéticas estarían implicadas en un conflicto armado en Europa. Así, las 53 divisiones que la Unión Soviética posee en el lejano Oriente, las 12 que mantienen la frontera con Irán y Afganistán y las 15 de reserva que se encuentran en la parte central de su territorio, aparecen luchando en primera línea en Europa. Y puedo dar porque dicen dónde están las divisiones. ¿Qué ocurre? Que las fuerzas del Pacto de Varsovia son contabilizadas, las que están en la primera línea de fuego y las que están en las fronteras de Pakistán y Afganistán. Y sigue explicando esto perfectamente, que claro, las fuerzas de la OTAN son superiores, primero, en calidad de armamento, son superiores en aviación y son superiores incluso numéricamente a las del Pacto de Varsovia. Bueno, una precisión solamente para que mi compañero Álvarez Solís... Las declaraciones del jefe supremo de la OTAN norteamericano recientemente en Madrid dicen todo lo contrario. Pero al mismo tiempo, quien tuvo la iniciativa de los misiles, los SS-20 en el este, fue la Unión Soviética. Y en reciprocidad, los americanos trajeron los Pershing y los Cruise. Así es que estamos en esas, pero yo no me refería a eso, me refería a que si la misma ilusión que ponen por la liquidación del riesgo OTAN, no la ponen también en la liquidación del riesgo Varsovia. Don Emilio, dos precisiones, dos comentarios. Nosotros venimos manteniendo hace muchos años la siguiente postura: contra la disolución de los bloques militares, uno y otro. Y esa bandera del Partido Comunista de España no nos la puede quitar nadie. Y la segunda cuestión, la opinión del jefe de la OTAN, pues yo la constato con la opinión que acabo de leer. ¿Quién llevará razón? No lo sé, pero yo doy datos también. Y claro, lo que ocurre es que hay otro detalle que en la intervención del señor Romero pues lleva una razón, pero hay que hacer un poco más de historia. Es que los SS soviéticos se colocan en Europa y entonces aparecen los misiles de Estados Unidos. Pero es que hay un dato anterior, es que la OTAN está mucho antes que el Pacto de Varsovia. Tony. Rapidísimamente, en los últimos meses, ante una sociedad, yo diría que un poco estupefacta, surge una serie de uniones para la defensa del Estado entre los partidos, es decir, hay una especie también de, yo diría, de encarnizamiento en esa defensa del Estado frente a ciertos problemas que tiene la sociedad. En este momento, ¿cuál va a ser la posición del Partido Comunista, de este Partido Comunista que empieza a tomar posiciones, yo diría que en algún momento nuevas? Es decir, ¿va a seguir defendiendo ese Estado o va a seguir poniéndose al frente de esa sociedad que está un poco estupefacta? Antonio Álvarez Solís plantea un problema importante. Y es que muchas veces nosotros mismos, en años pasados, hemos hablado de que había que defender el Estado, salvar el Estado, el pacto de Estado.
Y olvidábamos algo que como marxistas teníamos que saber, y es que el Estado, en última instancia, defiende los intereses de una clase. Bien, entonces, naturalmente, cuando hablamos de la defensa del Estado, sabemos que estamos hablando de un Estado concreto, pero al hablar de eso estamos intentando cambiarlo. Una cosa es la democracia, otra cosa es el Estado, pero ya adelanto lo siguiente, porque vendrán eventos electorales dentro de un año, año y pico, que quizás le digan al Partido Comunista que preste su apoyo porque se hunde el Estado. El Partido Comunista va a decir lo siguiente: ¿dónde está el programa de gobierno que transforme la relación de fuerza en ese Estado y transforme el Estado? Si simplemente se nos invita a que salvemos el Estado tal como está, no nos interesa. El corto espacio de una hora quizás sea demasiado breve para abordar una problemática tan compleja. No me resisto, no obstante, a una última cuestión, hablando de la transformación del Estado. La raíz del propio movimiento comunista se basa en la destrucción del Estado burgués. Incluso teóricos tan avanzados como Antonio Gramsci, del que usted curiosamente no ha hecho ninguna referencia, hacía el mismo planteamiento. En una revista última yo leí que usted casi aconsejaba que no había que identificar transformación con revolución, pero que en última instancia el Partido Comunista llamaría a las masas populares a esa revolución violenta si el caso llegara. ¿Es así esto? Vamos a precisar. Primero, nosotros nunca hemos dicho la destrucción del Estado, hemos dicho que el Estado se extingue. Está en el manifiesto comunista, no es lo mismo destruir que extinguir. Se destruye si aparece unas condiciones, guerra mundial, guerra civil, como aparece en la Rusia de 1917. Pero siendo marxistas sabemos y apostamos porque poco a poco el Estado vaya desapareciendo, lo cual lleva a algo que trae a mucha gente loca con lo que está ocurriendo en las discusiones, que comunismo no es sinónimo de estatalización, ni muchísimo menos. Eso es por ciertos eventos históricos. En cuanto a la otra cuestión que usted me planteaba, que era... si estaba todavía por llamar a la revolución. Las declaraciones. Mis declaraciones fueron las siguientes. Estamos por la transformación y apostamos por la revolución. No siempre la revolución es violenta. Ahora bien, dije yo a continuación, por honestidad, porque me gusta contestarle al periodista lo que pienso. En mi horizonte teórico no está en hueco la posibilidad de que la violencia algún día aparezca. Yo no quiero violencia, no quiero guerra, quiero paz. Pero en la elaboración teórica que uno hace, acude a la historia y ve que cuando se avanza en un proceso de democratización, de planificación económica y de los que no tienen nada empiecen a tener, hay siempre un riesgo de que la parte conservadora acude a las armas. Uno puede ser demócrata, pacifista al máximo, pero no es tonto. Y por tanto entiendo que en ese supuesto la violencia forma parte, aunque yo no la desee. ¿Qué ocurrió? Que estas declaraciones mías, tal como estoy diciendo, usted sabe que los políticos tenemos un mal, se llama demagogia. En el periodismo hay otro mal, de la misma raíz, se llama amarillismo. Se corta la frase, se saca de contexto, se ponen los titulares y a vender. Tuvo usted oportunidad de explicarla. Terminamos aquí. Gracias al señor Anguita, gracias compañeros por esta noche. En este programa, ustedes lo saben, no solemos presentar el tema de la próxima semana. Hoy íbamos a romper esa norma, íbamos a anunciarle que la próxima semana estaría aquí con ustedes Rosa de Lima. Saben que lamentablemente no puede ser así. Con nuestro máximo pesar tendremos que anunciar otro. Lo sentimos. Hasta la próxima semana, hasta entonces.